formulación de una legislación para el desarrollo integral de la microempresa en la provincia de Mendoza. Buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias a la organización. Nuestra visita, soy parte de una delegación que ha venido a este hermoso congreso, a esta hermosa ciudad, producto de la invitación que nos hicieron llegar de manera presencial cuando nos visitaron en el Encuentro Regional de Administración en Mendoza. En el mes de septiembre pasado organizamos nuestro Congreso de Administración, la Asociación de Licenciados de Administración de Mendoza, de la cual soy parte de su organización. Entonces, bueno, aceptamos la invitación y en conjunto esta delegación está presidida por el licenciado administrador Héctor Stopini, que ha estado recién en el panel de sustentabilidad haciendo su ponencia. Así que yo, ante todo, traje dos videos muy cortos de la ciudad de Mendoza para que ustedes puedan entender alguna de las cosas que yo les voy a comentar respecto a esta propuesta de gestión para la microempresa. Bueno, esta es un poco la presentación de mi currículum. Este artículo tiene que ver con un trabajo que desarrollamos un equipo multidisciplinario donde trabajamos con sociólogos, con pedagogos, con trabajadores sociales, porque muchos de los problemas que teníamos en la gestión y en el trabajo con las microempresas tenía que ver con la visión sesgada que se tiene respecto al concepto de lo que es microempresa. Si bien es un concepto trabajado desde la economía social, también como dijo recién la colega, las empresas se crean para ganar dinero. Entonces, cuando estos conceptos son trabajados solamente desde el enfoque social, se transforman en políticas solamente asistenciales de coyuntura. Bueno, no sé si tengo... Esto era un poco lo que les comentaba, es decir, lo que nosotros vimos, nuestra experiencia en este equipo multidisciplinario que trabajó esta propuesta, fue analizar las distintas acciones en las cuales en algunos casos habíamos sido parte, pero que eran visiones parciales, eran acciones fragmentadas. Entonces, el impacto político, socioeconómico que tenía el instrumento que se llevaba adelante era muy pobre. Yo acá les quería mostrar solamente algunos datos que tienen que ver con mi provincia, Mendoza, para que ustedes tengan en cuenta algunas de las expectativas que nosotros teníamos respecto a legislar, es decir, hacer una propuesta de legislación, una propuesta de ley para salvar algunos de los errores de impacto que nosotros veíamos. Como verán,
nuestra provincia, enseguida vamos a ver un video que les va a hacer más gráfico visualmente lo que es la provincia de Mendoza, que está al oeste de Argentina, al oeste de Buenos Aires, límite con Chile, Cordillera de los Andes, donde es una provincia creada en el desierto. Es decir, toda la economía, salvo lo que es mineral, depende de los oasis, es decir, de los ríos. Entonces, solamente de esta inmensidad, porque es una provincia grande, una dimensión grande en cuanto a extensión, casi 150.000 kilómetros cuadrados, el 3% solamente está cultivado. Y la mayor parte de su población, más del 70% de su población, está en esos oasis. Entonces, las acciones de desarrollo económico tienen que ser muy estudiadas para que el impacto sea importante. Nuestra línea investigativa apuntó a que estas acciones, que les decía fragmentadas, la manera de ponerlas en foco era crear una instancia pública, es decir, un instituto con recursos para que esas acciones que se hacían tanto desde las áreas económicas, desde el tercer sector, es decir, de las organizaciones no gubernamentales, desde la economía formal, desde la educación, tuvieran el impacto deseado. Y como les comentaba, habían distintos sectores trabajando sobre la problemática. La educación, en el nivel medio de la educación superior, el sector financiero, actualmente hay acciones dispersas de distintas ONG, un ejemplo, Gramín, Banco de los Pobres, que hace acciones financieras, pero no articuladas. El sector tributario, es decir, tanto los municipios que son parte de la provincia y la misma provincia, alienta la creación de emprendimientos, pequeños emprendimientos, con acciones, pero con acciones que son espasmódicas, es decir, tienen que ver con un momento nada más y cesan. Y los municipios que tienen acciones para el sector, pero existen municipios que trabajan bien el concepto, es decir, elaborando políticas de desarrollo local endógeno, es decir, con una propuesta estratégica, es decir, apoyando emprendimientos que van a tener sustentabilidad, pero en la mayoría de los casos lo que se hace es hacer política de asistencia con los recursos que obtienen para el sector. Lo que nosotros vimos, y en esto muchos cuando planteaba yo el problema, decían, un administrador, o sea, el que tiene que plantear esto, o sea, por ahí no tiene que ser un administrador, o sea, lo tendría que estar planteando alguien desde las ciencias políticas, desde la sociología, pero una de las cosas que nosotros hemos trabajado y discutimos dentro de nuestra asociación profesional tiene que ver con el rol transformador que tenemos como administradores.
En esto, con el equipo que trabajamos, desde mi punto de vista como administrador, vi el fenomenal y veo el fenomenal derroche de recursos que se hace, pudiendo haber un impacto importante sobre el trabajo en el sector microempresario y que atendería varios problemas. Otra de las cosas que nosotros incorporamos, además de en el análisis, además de los sectores de la educación, de la economía, fue el tema del tercer sector, lo que les comentaba de las ONG que realizan un trabajo importante y en muchos casos no se ve potenciado por la acción de políticas de Estado. Este es un caso más. Un poco la secuencia del trabajo que realizamos. Fue un trabajo de relevamiento importante. Hay mucha y dispersa en toda Argentina legislación en las provincias, en los municipios, pero todas acciones aisladas. Hicimos un análisis comparativo importante, o sea, nos llevó una recolección de más de 2 años hacer este trabajo de recolección. El relevamiento, primero fue el relevamiento en la provincia, en los municipios, son 18 municipios en la provincia de Mendoza con diferentes características geográficas y geopolíticas. Cómo se estaba trabajando y cómo se implementaban distintas legislaciones en esos ámbitos. Otra de las cosas que habíamos visto era, se había empezado y se ha empezado a incorporar conceptos de emprendedurismo y de microempresa y de cooperativismo en las currículas con muy bajo impacto en cuanto a los resultados. El relevamiento de las acciones del tercer sector, los proyectos y programas que tienen las universidades en la provincia. De 9 universidades hay solamente 4 que están con programas para el desarrollo del concepto de microempresa. El relevamiento del análisis de la legislación de otras provincias y después la sistematización y el análisis para realizar el planteo. Una de las cosas que nosotros pusimos en foco fue la importancia que tienen las microempresas dentro del desarrollo local, dentro del desarrollo de la comunidad. Entonces, una de las preocupaciones era la de crear las herramientas tanto para formalizar porque en la mayoría de los casos tenemos situaciones de muy baja formalización de ese trabajo y de ese emprendimiento. Y lo otro es la incorporación de los sectores juveniles a ese tipo de emprendimiento. Hoy escuchaba con preocupación la matriz educativa, los datos que daban de matriz educativa de Brasil fueron muy fuertes en relación a los datos que tengo de la matriz educativa de nuestra provincia, por ejemplo. Ese dato que dieron respecto a los chicos que son niños, 10, 14 años, relevados del Morro de Alemão, casi la mitad de esa población no está escolarizada. Entonces, realmente fue impactante porque nosotros en este trabajo lo que estamos buscando es, a partir de un trabajo en los contenidos escolares del nivel medio,
contener la repitencia y la fuga del sistema y la salida del sistema de esos chicos. Una manera es trabajar estos conceptos y proyectos a partir de los cuales los chicos se sientan contenidos. Otra de las cosas que nosotros vimos es que si el Estado no se asume como un Estado promotor respecto al concepto de emprendedurismo, es muy difícil que este tipo de políticas logren impacto. Otra de las cosas es, apoyándolo a partir de políticas de Estado, se pueden lograr estrategias de autoempleo y contención, fundamentalmente en el sector juvenil. Bueno, yo acá planteé un pequeño detalle de si nosotros pretendíamos realmente un Estado promotor, teníamos que primero estructurar herramientas para el emprendedurismo y la generación de microempresas que fueran sustentables. Es decir, cuando hablo de herramientas, estoy hablando de no solamente el financiamiento, sino la capacitación, la asistencia técnica. Lo otro es garantizar la continuidad de esos emprendimientos. Garantizar el sostenimiento de esos emprendimientos tiene que ver con una acción de promoción del Estado. Lo otro tiene que ver con el concepto de red, y para garantizar un concepto de red, solamente lo puedo garantizar desde una política pública, es decir, una política que sea estatal. En esto les decía que es muy importante el rol que juegan los municipios, es decir, los gobiernos locales. Es decir, si los gobiernos locales se incorporan y asumen, internalizan una política de desarrollo endógeno, es decir, con una visión estratégica para su comunidad, vamos a hacer un impacto de red, y esto va a ser consistente. Otra de las cosas a sumar en esto era sumar la escuela, fundamentalmente la escuela media. Ustedes hablaban también de la escuela técnica. Nosotros la escuela media, la escuela técnica, la escuela media y la escuela técnica es el mismo nivel. Sumarlo en esta política, sumarlo con contenidos teóricos y con contenidos prácticos. Y lo otro es sumar al nivel superior. Hay muchos proyectos de la comunidad donde existen universidades y las universidades no se comprometen con los proyectos locales, micros, de emprendedores locales. Incorporarlo y articular el sistema superior en esto significa incorporar desarrollo práctico e investigación. Los otros dos elementos que el Estado tiene y los debiera poner al servicio del sector es el sector financiero, es decir, las herramientas financieras del Estado,
y las herramientas tributarias. Bueno, yo solamente les voy a, para hacerlo breve, porque quería mostrar un pequeño video de la provincia de Mendoza. Era solamente ponerle un repaso respecto al articulado y a los aspectos prácticos que debiera sostener fundamentalmente una legislación que tuviera que ver con una política de Estado para el sector microempresario. Lo primero tenía que ver con que hubiera un compromiso formal político al respecto, o sea, tiene que ver con la declaración. Lo otro tiene que ver con lo conceptual. Es decir, si vamos a trabajar desde la escuela media, con el concepto de emprendedurismo, de emprendedor, de asociativismo, tenemos que trabajarlo y de alguna manera internalizarlo teórica y prácticamente desde la primera formación. Lo otro tenía que ver con crear un organismo que dé continuidad a estas políticas. Cuando hay acciones de gobierno que se realizan desde distintas áreas, como les comentaba, desde un área social, desde un área social que hace un programa para microempresarios con una visión social, cuando desde el área económica o de producción o de industria se hace un programa para apoyar a los pequeños metalúrgicos o metalmecánicos, o cuando desde la escuela se hace un programa para emprendedores jóvenes. Todas esas acciones terminan con el programa. En cambio, si existe una instancia estatal que le dé continuidad a una política para el sector, pueden haber programas, pero la acción política no va a cesar. Bueno, los otros artículos tienen que ver con acciones prácticas que debieran sostenerse, y una de las cosas que quería mostrarles es respecto a algunas acciones que por ahí ustedes las han visto y tienen que ver con garantizar las redes de acción para el sector. Es decir, cuando sumarse a una acción para apoyo del sector microempresario significaría para los municipios, para las organizaciones de la sociedad civil, no solamente registrarse, sino poner en red todos los aportes de los cuales disponen. Otra de las cosas es, muchas veces el sector no cuenta con desarrollo para determinado tipo de productos. Entonces, teniendo la posibilidad de utilizar recursos disponibles de la universidad, del sector educativo, del sector financiero, se pueden desarrollar lo que se denominan marcas paraguas, es decir, microempresarios que venden, o sea, productos bajo la consigna o productos saludables, o como cuando fui a la feria hippie de Ipanema, o sea, una marca para desarrollar productos.
Bueno, un poco esto ha sido brevemente el trabajo que desde este equipo de investigación se realizó. Este trabajo está para ser tratado en las comisiones de legislación de la provincia de Mendoza. Como les decía, y a manera de síntesis, es un aporte me tocó conducir este equipo de trabajo, es un aporte desde la profesión porque cuando comencé a trabajar con instituciones del tercer sector que asesorándolas, ayudándolas en las formulaciones de proyectos para microempresarios, veía siempre que algún recurso faltaba. Esto tiene que ver con la segmentación de acciones que muchas veces hace el Estado. Entonces, el impacto, como les decía, es muy pobre. Esto también creo que tiene que ver con un poco la idiosincrasia de los mendocinos. Nosotros, al vivir en una provincia que es desértica, dependemos absolutamente del agua. Entonces, ustedes cuando ven el video ven una gran cordillera que hay mucha nieve. Prácticamente en el llano no llueve prácticamente en todo el año. Mientras haya nieve, nosotros tenemos agua, riego, y tenemos que ser muy eficientes en la aplicación del recurso del agua. Entonces, el mismo criterio, una vez que empecé a estudiar el tema, el mismo criterio vi en el desarrollo del concepto del emprendedurismo. Nosotros, si queremos que nuestros jóvenes tengan esa capacidad emprendedora, porque de pronto tenemos jóvenes que tienen habilidades, talentos, una determinada empleabilidad, es decir, para trabajar en. Pero hay muchos chicos, muchos jóvenes que tienen capacidades para emprender y la escuela los aburre. Entonces, ese dato que ustedes tenían de chicos, el 40, el 50% de chicos de sectores pobres que ni estudian ni trabajan, y nosotros en la provincia de Mendoza teníamos y tenemos aproximadamente muchos menos, pero son entre 30 y 35 mil chicos que en edad de 16 a 25 años que ni estudian ni trabajan, porque las escuelas los aburre. Entonces, tiene que haber un fuerte trabajo desde la educación. Ese recurso que se está perdiendo, lo está perdiendo la economía y la sociedad. Gracias. Gracias, Ricardo.